Bueno, antes que nada vamos a comenzar leyendo el ejercicio. Acá dice que teniendo en cuenta los datos mostrados de la empresa Facebook, muestra que la desviación estándar fija de las acciones es de 41. Por otro lado, y teniendo en cuenta los datos históricos en el periodo del 2015 al 2020, datos mensuales, se encuentra una desviación estándar muestral de 41.05929. Para alfa de 0.05 se puede decir que la varianza de las acciones fijas difieren de la varianza histórica. Como nos habla de Facebook, pues vamos a tomar obviamente los valores de Facebook, ya que esos son los que tienen mayor relevancia. Simplemente copiamos y pegamos en la hoja para mayor facilidad de los datos. Ya comenzamos a mirar pues los valores que podemos desglosar pues del enunciado y de los datos. Primero hallamos n, pues para mirar n pues lo único que hacemos es seleccionar los datos para saber cuántos datos hay. Luego la desviación estándar pues muestral, que si bien no la dan, que es 41.05929, la podemos realizar pues para verificar. Ya por otro lado pues podemos hallar la media o el promedio. Ya podemos continuar de los pasos de la hipótesis. Primero es establecer el sistema de hipótesis. Segundo, la región de rechazo, es decir, cuando rechazo la hipótesis nula. Tercero, la estadística de prueba. Chi cuadrado, distribución normal, toma de decisión. En este caso vamos a utilizar la estadística de prueba de chi cuadrado. Ya acá, como vemos en el ejercicio, nuestra hipótesis nula pues sería igual a la varianza 1681, y nuestra hipótesis alternativa pues ya sería que la varianza difiere de 1681. Para nuestro segundo paso establecemos la región de rechazo, es decir, cuando se rechaza la hipótesis nula. Como hablamos de dos colas, pues tendríamos que decir que dividir ese alfa de 0.05. Entonces, pues alfa 0.05, cogemos el 0.05 y lo dividimos en 2, y pues 1 menos 0.05. Esto pues netamente es para hallar pues nuestra región de rechazo. Entonces, lo que queda es hallar el valor crítico superior y el valor crítico inferior. Para la realización de esto, pues vamos a utilizar inversión chi cuadrado con la derecha. La probabilidad, pues que sería 0.025 grados de libertad, pues como vimos anteriormente, n es igual a 60, entonces los grados de libertad 60 menos 1. Para el valor crítico inferior, pues lo que hacemos es utilizar la misma función. Pues podríamos utilizar la misma función, que es inversión chi cuadrado con la derecha. La probabilidad ya sería es 0.95 más ese 0.025 y grados de libertad igual a 59. Y ya con esos datos pues podemos establecer cuándo rechazo la hipótesis nula. Entonces rechazaría la hipótesis nula cuando chi cuadrado sea menor a 39.662 o cuando chi cuadrado sea mayor a 82.1174. Ya con eso puedo pasar al tercer paso. El tercer paso se trata de la estadística de prueba pues de chi cuadrado, que es el correspondiente para la varianza. Y ya con esta fórmula lo único que queda pues es reemplazar los datos. Ya con este resultado podemos partir a nuestro cuarto paso. Es decir, como nos damos cuenta, 51.170 no es menor a 39.662 ni es mayor a 82.1174. Entonces nuestra toma de decisión es pues que no rechazo la hipótesis nula, y con un nivel de significancia del 5% puedo decir que la varianza de acciones fijas no difiere de la varianza de acciones históricas. Ya por otro lado, pues podemos utilizar el valor P, debido a que es otra forma pues como de reafirmar nuestra toma de decisión. Pues el valor P es simplemente la probabilidad de obtener el resultado muestral, asumiendo pues la hipótesis nula como verdadera, y si el valor P es menor a alfa, es el rechazo pues de hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esa estadística de prueba, lo que hacemos es hallar la distribución de chi cuadrado, pues como acá solo tendría en cuenta una cola, pues multiplicamos ese valor por 2 y nos daría igual a 0.93853, pues 46.
como esto es mayor al alfa, que era 0.05, es decir, nuestra hipótesis nula sí es verdadera. Como otro ejercicio de aplicación encontramos que un estudio realizado en la Bolsa de Valores de Estados Unidos demostró que el valor de las acciones de Google y Facebook varían mensualmente. Se verificó durante un rango de tiempo de 5 años para cada una de estas empresas, donde se obtuvo para Google una media de 1044,36 y desviación estándar de 237,97. Asimismo, para Facebook se obtuvo una media de 164,93 y una desviación de 39,91. Con un 5% de significancia, ¿existe diferencia significativa en la media para las dos empresas? Como ya sabemos, tenemos la base de datos de la variación del precio de las acciones para las dos empresas con un rango de 5 años de manera mensual. Entonces, para poder obtener la solución a nuestro problema, debemos tener en cuenta los 5 pasos principales. Entre ellos, el primero, de encontrar o definir el sistema. Como nos dice la pregunta, ¿existe diferencia significativa en la medida para las dos empresas? Esto nos hace inferir que es un sistema bilateral. Y el sistema bilateral se plantea de la siguiente manera. H sub 0 es igual a μ1, que es igual a μ2, y H sub 1 es igual a μ1 diferente a μ2. De la misma forma debemos comprender qué tipo de ejercicio es. Como no conocemos las varianzas, decimos que es de diferencias de medias de varianzas desconocidas. Debemos recordar que existen dos tipos de varianzas desconocidas, como lo son varianzas desconocidas e iguales y varianzas desconocidas y distintas. Entonces debemos saber cuál de los dos aplicar. Para esto vamos a utilizar la prueba F, que está bien dado por las fórmulas que podemos ver en pantalla, como lo son estas dos. Asimismo, las calculamos con el comando F inverso de la probabilidad, que es 0.05 dividido 2, como lo dice la fórmula, y la resta de los grados de libertad entre 1. Entonces, para este sería Google 5 menos 1 y Facebook 5 menos 1. Y así obtenemos el primer valor. De igual forma, para el siguiente utilizamos el mismo comando, pero en este caso la fórmula nos dice que es 1 menos la probabilidad, que es 0.05, y lo mismo, la resta de nuestras dos muestras. Después de esto, lo que hacemos es calcular el intervalo. El intervalo viene dado por la división de nuestras varianzas. En este caso, lo que hice fue elevar a la 2 la división de Google y Facebook. Entonces, dividimos la varianza 1 entre la varianza 2 y eso lo dividimos entre el primer valor que obtuvimos. Y esto mismo hacemos para el segundo intervalo. Varianza 1 dividido la varianza 2 y esto dividido el segundo valor que encontramos. Debemos recordar que si el valor de los intervalos está al 1, entonces serían varianzas desconocidas e iguales, pero en este caso, como no está el 1 incluido dentro de este intervalo, entonces inferimos que son varianzas desconocidas y distintas. Entonces debemos usar esta fórmula del caso 3. Entonces, para eso nos dice que los grados de libertad van a estar definidos por la fórmula de Welch. En este caso la puse aquí para que todos la recordemos. Entonces, para encontrar el siguiente paso, que es la regla de decisión, que cuando se rechaza vamos a iniciar por establecer los valores de los grados de libertad. Entonces vamos a iniciar por el numerador, que viene dado por la varianza 1 dividido la población y eso sumado la varianza 2 dividido entre nuestra población segunda. Y todo esto va elevado a la 2. Y ahí obtenemos el primer valor. Seguido de esto vamos a calcular el denominador. Para esto debemos tener mucho cuidado con los paréntesis. Entonces nos dice que es la varianza 1 dividido nuestra primera muestra y esa va elevada a la 2 y eso va dividido a su vez entre la misma población menos 1. Entonces, posterior a esto lo que hacemos es sumarle la varianza 2 dividido la población y esto a su vez elevado a la 2 y dividido entre el n menos 1. Y así obtenemos nuestro segundo valor, en este caso el denominador. Y así podemos ya calcular nuestra v, que es la división entre el numerador y el denominador. Entonces, ya a partir de esto podemos calcular nuestra distribución, que viene dado por el comando de t inverso, que es la probabilidad. En este caso la probabilidad se hace 0.975, ya que es un sistema bilateral, y nuestro valor de v. Y como debemos calcular el valor de las dos colas,
Entonces lo que hacemos es lo mismo. El t inverso, en este caso será del complemento, que será 0.025, y los grados de libertad, que será nuestra v. Entonces, cuando se rechaza h sub 0, entonces podemos colocar que h sub 0 se rechaza cuando es menor a menos 2.5705 y cuando es mayor a 2.5705. Seguido de esto ya podemos calcular la estadística de prueba, que viene dada por el numerador, que como lo dice el caso 3 es la diferencia de las medias. Entonces restamos la media de Google menos la media de Facebook. Y el denominador, que viene dado por la raíz de la división de la varianza 1 dividido la primera población. Y eso viene sumado, podemos aquí colocar otro paréntesis para evitar confundirnos, viene sumado por la varianza 2 dividido de nuestra segunda población. Cerramos el otro paréntesis que quedamos abierto y ya tenemos nuestro valor, que sería dividir el numerador dividido el denominador. Y nos da 8.14. Entonces, ¿qué conclusión podemos decir? Como es mayor a nuestra regla de decisión, entonces aquí decimos que rechazamos h sub 0 cuando es mayor, y este nos da que es mayor al intervalo dado, entonces decimos que se rechaza h sub 0 ya que hay suficiente información para hacerlo. Y que con un 5% de significancia existe diferencia en la media de las dos empresas. Y eso sería todo el ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es de proporción para dos poblaciones y dice así: una investigación hecha a dos empresas electrónicas, Google y Facebook, mostró que 25 de los valores finales mensuales de Facebook, el valor de la bolsa, o sea, como lo podemos ver en la tabla, no tienen crecimiento económico, y esto se observa por aspectos exógenos como la inflación, comparado con 15 casos de 60 valores de Google que no fueron expuestos a problemas exógenos. A nivel de alfa 0.05, la incidencia de inflación fue mayor entre los valores de Facebook. Para comenzar, tenemos que hacer una tabla en donde especifiquemos los datos. Para comenzar, X es el valor de la muestra de la población total, que sería 25 y 15, y el N 60-60. Para hallar este valor de P, simplemente dividimos X sobre N y tenemos estos valores. Primero que todo, tenemos que hallar la normalidad, que es la multiplicación de N por P por I y N por 1 menos PI. Esta regla de normalidad tiene que cumplir que N sea sea mayor a 10. Y aquí en estos dos casos cumple. Una dio 25 y la otra 15, y al hacer la otra multiplicación dio 35 y 45. Entonces podemos empezar a hallar nuestro ejercicio. El primer paso es la hipótesis. La hipótesis es unilateral a la derecha porque dice que la incidencia de inflación fue mayor entre los valores de Facebook. Entonces, el H0 es Pi1 debe ser menor a Pi2, o H1 Pi1 debe ser mayor a Pi2. El segundo punto es la regla de decisión. Cuando rechazo HO, si se rechaza HO, implica rechazar toda clase de hipótesis. O sea, HO Pi1 debe ser menor a Pi2. Al haber analizado la normalidad, podemos comenzar a hallar la Z. Teniendo un alfa de 0.05, la cual no lo dio el ejercicio, podemos decir que con la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa, logramos tener un resultado de 1.644. El tercer punto es la estadística de prueba. Aquí la finalidad es hallar ZC. La ZC es con una fórmula que es pi1 menos pi2 sobre la raíz de p por 1 menos p por 1 sobre las 2 n's. Para que sea más fácil este cálculo, lo que yo hice fue dividir esta superecuación. La p la hallé de las 2x, la sumatoria de las 2x sobre las 2 n's. Pi1 menos Pi2, los datos que tenemos en la tabla, simplemente los resto y ya puedo lograr unir esta ecuación. Entonces quedaría 0.16 sobre la raíz de
0.33 por 1 menos 0.33 por 1 sobre las 2n y me da 1.93. Finalmente tengo que tomar la decisión y concluir. ¿Qué concluyo? Que rechazo HO porque los valores de Facebook tienen una tasa mayor de no crecimiento económico que los valores de Google. ¿Y esto a qué se debe? Pues a los factores externos que en este ejercicio nos muestra que es la inflación. Finalmente, para hallar el valor P y confirmar que en verdad se tiene que rechazar HO, tenemos que multiplicar o cumplir la siguiente condición de que P de Z debe ser mayor a lo que hallamos anteriormente, que es ZC. ¿Cómo vamos a hallar este valor? Tenemos que primero sacar la distribución normal estándar a la ZC, a la que hallamos. Nos da un total de 0.97, pero a esto hay que restarle 1. Entonces, 1 menos 0.97 nos va a dar 0.026. Y esto confirma que se puede rechazar HO porque es un número muy pequeño. Y si HO fuera verdadera, un resultado muestral como el nuestro ocurriría por cuestiones aleatorias aproximadamente 2 veces en 1000 decisiones.